Aprende de los maestros de la inversión. Sí, efectivamente, una de las mejores cosas que podemos hacer es aprender de aquellas personas que han demostrado tener éxito en sus respectivas disciplinas y que realmente han conseguido aquellos resultados, buenos resultados que incluso nosotros anhelamos conseguir para nosotros mismos. Eso pasa en todo en la vida, pero sobre todo también ocurre en el ámbito de la inversión. Por tanto, en este vídeo te voy a desvelar qué principios, qué forma de pensar, qué actuaciones tienen los mejores inversores del planeta, aquellas personas que sean muy exitosos en el ámbito de la inversión, para que tú los puedas saber y por tanto también los puedas aplicar. Así pues, estate muy atento, no pierdas detalle, toma muy buena nota, porque sinceramente lo que te tengo que explicar hoy es muy, pero que muy revelador. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas nada, ningún contenido de todo lo que tengo programado compartir contigo en los próximos vídeos, que como sabes es muchísimo cada día, y también activa las notificaciones, dale a la campanita porque así te podré avisar cuando tengas tu próximo vídeo a tu plena disposición. Y por cierto, si me estás mirando a través de Facebook, Instagram o de cualquier red social, asegúrate de seguirme, claro que sí, así pues sígueme por favor. Hola, soy José Castro, mentor financiero, emprendedor e inversor, y también soy el autor de esta fantástica trilogía que tiene por título Objetivo Riqueza. Creo que ya la conoces, está compuesta por 3 volúmenes diferentes: Objetivo Riqueza, Objetivo Invertir, que es el tema de hoy, y el último volumen de la saga, que es Objetivo Emprender. Bueno, pues todos ellos se configuran como la guía maestra que está transformando. Sí, sí, la palabra es transformando la vida económica y financiera de muchísimas personas cada vez más, y espero, deseo que muy pronto sea la tuya propia. Bueno, pues como te decía, me gustaría compartir en este vídeo unos principios que básicamente aplican los principales inversores, incluso billonarios del planeta, ¿no? Bueno, pues esos principios los vi una vez recogidos en un libro que yo compré en el año 2015, un libro de Tony Robbins que se llama Dinero domina el juego. Bueno, esta es la versión inglesa del libro, porque lo recuerdo que lo compré en el 2015 en Inglaterra, cuando estuve pues viviendo un tiempo en Inglaterra, y este libro lo compré, me encantó, y hay una sección amplia, muy amplia, en la cual Tony Robbins hace referencia pues a una serie de entrevistas, de más de 50 entrevistas que hizo a personas importantes del ámbito de la gestión del dinero, de la inversión, de la riqueza, personas que lógicamente eran billonarias en aquel momento y lo continúan siendo, y por tanto Tony Robbins quería captar cuáles eran los principios, el mindset, la forma de pensar, la forma de actuar, cuál era la actitud también de esas personas, ¿no? Bueno, pues esas 50 entrevistas, o más de 50 entrevistas, de alguna forma las incorporó en el libro, y aquí puso básicamente 12 entrevistas con 12 personas, 12 personalidades del mundo de la inversión, y me gustaría pues que yo las pueda compartir a lo largo de los próximos vídeos también contigo, ¿no? Pero en este vídeo me gustaría hacer un poco de cuáles son las 5 grandes formas de pensar, los 5 principios que son el común denominador de todas esas personas, ¿eh? Lo digo porque de esta manera tendrás también, bueno, pues un poco la uniformidad, ¿no? ¿En qué coinciden todas las personas? Evidentemente, cada uno tiene su estrategia, su táctica, su forma de pensar, sus experiencias, pero justamente hay 5 aspectos que son uniformes a todos ellos, es decir, todos los tienen, ¿no? Por tanto, en este vídeo te voy a hacer referencia a cuáles son esos 5 principios para que tú los sepas y sobre todo para que tú también los tengas en cuenta y los apliques, ¿no? Bueno, pues el primer principio, que es uniforme a todos estos inversores que Tony Robbins se entrevistó, pues hace referencia a una regla, y la regla es: nunca pierdas dinero. Sí, sí, nunca pierdas dinero. De hecho, ese principio de alguna forma lo explica muy bien Warren Buffett, porque Warren Buffett, digamos que lo extiende a 2 reglas, ¿no? Porque Warren Buffett dice: regla número 1, nunca pierdas dinero. Y dice: regla número 2, nunca olvides la regla número 1, que para casi es lo mismo, ¿eh? Por tanto, todos los inversores dicen de que lo importante es no perder dinero. Claro, evidentemente no hay ningún inversor que arriesgue su capital, porque lógicamente invertir comporta riesgos, es inherente, es decir, no puede haber una inversión sin riesgos. Si alguien te dice de que hay una inversión sin riesgo, eso es mentira. Por tanto, toda inversión comporta riesgo. Lo que pasa es que no te tienes que arriesgar de una forma desproporcionada, no te tienes que arriesgar de una forma desmesurada, ¿eh? De tal manera de que
tú tienes que tener en cuenta de que no puedes invertir dinero, lógicamente, que pueda tener pues unas pérdidas permanentes. Evidentemente, una inversión comporta riesgos, puedes tener pues una minusvalía puntual, también puedes tener unas pérdidas temporales, pero nunca tienes que asumir invertir en algo que tú, en tu análisis, se puede inferir que aquello pueda causar unas pérdidas permanentes. Por tanto, eso es lo que tienes que evitar. Luego te voy a explicar varios principios más que de alguna manera te van a garantizar el hecho de que tú vas a cumplir este principio de no perder dinero. Por tanto, estate atento, sobre todo, digamos, al número 3 y al número 4, porque son muy importantes, ¿no? ¿Por qué dice esto, digamos, Warren Buffett y el resto de inversores? Pues muy simple, porque el hecho de que tú acometas una inversión y por lo que sea tengas que asumir una pérdida permanente del 50% de esa inversión, que es mucho, lógicamente, es ver reducida tu inversión o tu patrimonio a la mitad. Claro, la pregunta es, bueno, ¿y qué tendría que pasar para que otra vez vuelvas a tener el mismo dinero de origen? Claro, la gente se piensa, hombre, pues mira, si yo tengo una bajada del 50%, no sé, imagínate que tengas una inversión de 100.000 euros, ¿no? Ya sea en un inmueble, ya sea en una cartera de acciones, lo que sea. Y por el motivo que suceda, esa inversión se ve reducida a la mitad. De 100.000 pasa a 50.000. Claro, es una bajada del 50%. Bueno, pues habrá gente que dirá, bueno, pues bien, pues ha bajado, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que se recupere? Bueno, pues que vuelva otra vez a subir un 50%. Pues no, tiene que subir mucho más que un 50%. Si hemos bajado de 100.000 a 50.000 y queremos que esa inversión pues pase otra vez de 50.000 como mínimo a 100.000, que es recuperar lo que ya teníamos, pues tiene que subir mucho más que un 50%. Justamente tiene que subir pues un 100%. Con lo cual no es fácil que una inversión, pues bueno, de golpe y porrazo, pues recupere un 100%, ¿no? Por tanto, ese es el motivo por el cual tienes que invertir de una manera en que tu cartera no puede estar al albur de tener pérdidas importantes que sean permanentes, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues se hace pues de alguna manera siguiendo el resto de principios, como te decía, ¿no? Porque el segundo principio hace referencia de que tú tienes que arriesgar poco para ganar un mucho. Arriesgar poco para ganar un mucho. Y eso justamente encierra lo que es el concepto de riesgo asimétrico, que en algún otro vídeo te he explicado, y es muy importante que lo tengas presente. ¿Qué quiere decir eso del riesgo asimétrico? Bueno, pues justamente lo que dice el enunciado, tú tienes que arriesgar poco, porque toda inversión comporta riesgo, pero siempre con la visión de ganar mucho. Por tanto, el riesgo asimétrico es aquel que ante una situación, ante una decisión de inversión, las probabilidades de ganar son mucho más que las probabilidades de perder. ¿Y eso cómo se come en la práctica? Bueno, pues bueno, te voy a dar un ejemplo que eso es real como la vida misma, ¿no? Ahora nos vamos a transportar de una forma, digamos, mentalmente, pues a marzo del año 2020. ¿Qué pasó en marzo del 2020? Bueno, pues que se cruzó por nuestras vidas, pues un virus que fue el COVID. Bueno, pues justamente en marzo del 2020 los mercados financieros cayeron más de un 35%. Hubieron compañías que incluso mucho más, ¿no? Recuerda que en aquella época estábamos todos confinados, teníamos las restricciones de movimientos prácticamente en todo el mundo, compañías cerradas, comercios cerrados. Bueno, pues era una situación desoladora, ¿no? En que mucha gente pues tuvo mucho pánico de lo que podía pasar, no solo por motivos de salud, sino también por motivos de qué está pasando, ¿no? Bueno, pues cuando ya pasaron unos días, unas semanas de ese marzo del 2020 y los mercados vimos que tocaron fondo y que los mercados ya no bajaban más, bueno, pues esa es una situación, es un momento justamente de riesgo asimétrico. Porque todo de que la situación era dantesca y la tele anunciaba 10.000 muertos cada día por la tele, ya se sentían las noticias de que las compañías farmacéuticas estaban trabajando sin descanso, día y noche, para encontrar las futuras vacunas. Decían que incluso el año siguiente tendríamos vacunas, cosa que fue mucho antes, fue en noviembre del 2020, ¿no? Pero claro, cuando ya se daban esas noticias, ya estábamos en abril, quizás en mayo, los mercados habían tocado fondo semanas atrás. Situación evidente de riesgo asimétrico, porque ya no puede bajar más. En todo caso, lo que tiene que hacer es subir, tal como pasó. Por tanto, era la forma de invertir. Ahora bien, evidentemente no es fácil. ¿Por qué? Porque era una situación novedosa, nueva, situación de miedo, de pánico.
Por tanto, había que tener ese coraje o esa sabiduría de que en condiciones de riesgo asimétrico es el mejor momento para invertir, tal como pasó, ¿no? ¿Y en qué se tenía que invertir? Bueno, pues en aquellas compañías que tendrían que tener una rápida revalorización, como así pasó, ¿no? Porque tampoco no todas las compañías eran invertibles en aquel momento. Pensemos, por ejemplo, en las compañías del ámbito turístico. Las compañías turísticas todavía les quedaban trimestres, incluso algún año por delante para recuperarse. Por tanto, no era momento todavía para invertir en compañías turísticas, porque el riesgo no era del todo asimétrico, porque claro, había también probabilidades de que todavía aquello se podía ir perjudicando, ¿no? Ahora bien, pasaron los trimestres, incluso pasó un año y pico, y ya se comenzaba a hablar. Teníamos vacunas, por supuesto, ya se comenzaba a hablar de lo que era la reapertura. Por tanto, en la reapertura, luego sí que era ya el momento para iniciarse en invertir en compañías del ámbito turístico. Ojo, las compañías en aquel momento también estaban muy mal, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que las expectativas de reversión eran importantes, ¿no? Por tanto, pasado ya un tiempo, y seguramente ya era el 2001, pues ya sé que se podían invertir en el sector turístico. Y tal como pasó, y las personas que lo hicieron, ya sean en temas de hoteles, ya sean en temas de centros turísticos, de vuelos, de aeropuertos, líneas aéreas, bueno, lo acertaron, ¿no? Porque el revulsivo fue importante. Bueno, pues básicamente ese es el concepto de lo que es riesgo asimétrico, el hecho de arriesgar un poco para ganar un mucho, ¿eh? ¿Y eso cómo se tiene que hacer? A través del tercer principio, que explica también los inversores en el libro, ¿no? Que básicamente es anticiparse. Por tanto, te tienes que anticipar. Te tienes que a veces incluso ir a contracorriente. Hay un dicho también que cuando la gente es codiciosa, tú tienes que ser temeroso. Cuando la gente es temerosa, al revés, tú tienes que ser, hombre, no codicioso, pero sí, digamos, más dinámico, más arriesgado, ¿no? Por tanto, tienes que ir un poco anticipándote a la situación. Tienes que ir incluso a veces un poco a contracorriente. El hecho de ir a contracorriente es que te estás anticipando bastante a lo que es la previsible situación, ¿no? Por tanto, ese principio es muy importante que lo tengas en cuenta. Un concepto también muy ligado a lo que es la anticipación es el hecho de que tú tienes que ir invirtiendo siempre, por ejemplo, cada mes de forma sistemática, independientemente de lo que haga el mercado. Si el mercado baja, sube, tú te tienes que anticipar y que cada mes tú estás invirtiendo la misma cantidad. No te preocupes, que el sistema ya es inteligente y te va a comprar más participaciones cuando los mercados están mal, y te va a comprar menos participaciones cuando los mercados están eufóricos, con lo cual el sistema se autorregula de forma inteligente y es la mejor opción para que tú puedas acumular un buen capital a largo plazo. Por tanto, te tienes que anticipar, ¿no? Y el cuarto principio, que también es muy importante, es el de la diversificación. Lo explican también básicamente todos los inversores que comparten el libro, bueno, pues como un principio básico. De hecho, yo diría de que si en algún aspecto estamos prácticamente casi el 100% de los inversores o de los que de alguna forma nos dedicamos a las finanzas personales, todos de acuerdo es que la diversificación estadísticamente y matemáticamente reduce el riesgo de una cartera de inversión, con lo cual es bueno. Y eso no es un tema que nos hayamos inventado ahora recientemente, ¿no? Esto es un tema ancestral. Digamos que nuestras abuelas y bisabuelas ya lo sabían, el hecho de que no tienes que poner todos los huevos en la misma cesta, eso es diversificar, ¿no? Aunque hay algún inversor, incluso potente, que tiene una opinión un poco, digamos, diferente. De hecho, también hay inversores que son muy suyos, y eso también es bueno, que tengan una opinión propia, ¿no? ¿Por qué? Porque en este aspecto de la diversificación hay alguno que dice, no. Oye, a mí déjame de diversificar, aquí lo mejor es encontrar la mejor cesta, los mejores huevos y ponerlos todos en esa cesta, que es la mejor, y vigilarla mucho. Y esa es una forma, digamos, de actuar que a algunos inversores les da mucho éxito, les da mucho rendimiento y bueno, la practican, ¿no? Claro, yo cuando veo las dos estrategias, lo que es la diversificación o lo que es la concentración, que ese tipo de inversores pues también aboga, evidentemente, controlando la cesta, pues yo digo, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes con cuál me quedo? Yo me quedo con las dos, me quedo con lo mejor de los dos, ¿no? Porque para mí lo mejor sería aprovechar la bondad de la diversificación, ¿vale? Por tanto, no todos los huevos en la misma cesta, no todo el dinero en los mismos activos o no todas las inversiones en el mismo concepto, sino que vamos a diversificar. Ahora bien,
todas las cestas las vamos a cuidar mucho. Por tanto, de alguna forma estamos cumpliendo lo mejor de los dos mundos, que sería el hecho de diversificar con mucho cuidado. Bueno, pues básicamente eso sería el cuarto concepto. Y el quinto principio, que también pues explica Tony Robbins en el libro como un poco de común denominador de todos los inversores entrevistados, es el hecho de que nunca te tienes que dar por vencido, nunca. ¿Eso qué implica? Implica de que realmente tienes que estar aprendiendo cada día, tienes que ser una persona humilde y tienes que ir, estudiando y aprendiendo cada día. ¿Por qué? Porque cada día vas a aprender cosas, cada día vas a crecer, tienes que ir creciendo, tienes que ir desarrollándote cada día, tienes que ir también compartiendo cada día y tienes que ir dando cada día. ¿Por qué? Porque cuando habla, digamos, de lo que es el significado de compartir o de dar, no olvidemos que el hecho de invertir es una forma de dar. En algún vídeo también lo he explicado. Digamos que las personas inversoras son grandes donantes. ¿Por qué? Porque están dando mucho, dando su dinero, su sacrificio, sus renuncias personales a otras personas que van a hacer crecer ese dinero, ya sean en proyectos empresariales, en proyectos inmobiliarios, para que vayan creando riqueza, seguramente no ahora, sino en un futuro próximo, ¿no? Por tanto, tienes que tener justamente esa humildad, esa actitud, digamos, de dar, esa componente de compartir las cosas, de crecimiento, de desarrollo continuamente y siendo muy humilde y aprendiendo, digamos, cada día. ¿Eso qué implica? Pues implica también que cuando las cosas se vayan a torcer, te tienes que, o mejor dicho, cuando las cosas estén muy bien, te tienes que preguntar siempre qué es lo que se puede torcer, ¿no? Y te tienes que preocupar, pero no en el sentido, digamos, normal de la expresión que la gente le entiende como preocupar, ¿no? Que es estar viviendo, digamos, en estrés continuamente. No. Sería un poco en el sentido más etimológico de la palabra. Te tienes que preocupar, es decir, te tienes que ocupar previamente. Cuando las cosas vayan bien, te tienes que ocupar previamente para, oye, ¿qué es lo que puede pasar? ¿En qué se puede esto desviar, ¿no? ¿Qué es lo que puede, digamos, acontecer de forma negativa? Bueno, pues justamente eso es lo que tienes que hacer en el hecho de que te tienes que, por supuesto, de no dormir en los laureles, ¿no? Y esa expresión de no dormirse en los laureles, pues viene muy a cuento, porque digamos que eso denota el hecho de que, claro, eso históricamente los laureles, era un trofeo que se les daban a la gente que participaba en las Olimpiadas antiguamente en la Grecia antigua, y a los ganadores, sobre todo al ganador, se le daba una corona de laurel, ¿no? Y por eso se dice de que, oye, tú has ganado, eres, digamos, el vencedor, tienes un premio, pero, por cierto, te damos una corona de laurel, pero no te duermas en los laureles, te tienes que mejorar cada día, te tienes que perseverar cada día, ¿no? Y eso también ocurre, por ejemplo, en la Fórmula 1. La Fórmula 1 a los ganadores también se les da una gran corona de laurel, ¿no? Por tanto, el hecho de que tienes que estar siempre vigilando, siempre tienes que estar perseverando, tienes que estar creciendo cada día, implica de que no te tienes que dormir nunca en los laureles, ¿no? Bueno, pues básicamente esos son los 5 principios que yo quería compartir contigo. Están todos recogidos en este tocho de libro. Es un libro enorme, pero muy interesante, que Tony Robbins hace referencia a lo que es dinero domina el juego. Ya te digo, en próximos vídeos te voy a ir desgranando quizás las mejores estrategias de algunas de las 12 personas que Tony Robbins comenta en este libro, porque son realmente muy interesantes y que justamente también estoy de alguna forma inspirándome en estas para mi nuevo libro que ya lo estoy avanzando, que será Secretos de Inversión, el cual, por supuesto, te recomendaré muy mucho que lo puedas leer. Bueno, pues espero de que este vídeo te haya gustado, que te haya inspirado, de que realmente, si es así, que le puedas dar un like, muchísimas gracias, que lo puedas compartir con otras personas que tú creas que les pueda ser de utilidad, y apúntame en los comentarios todo aquello que para ti sea lo más revelador de este vídeo, porque me encanta siempre ver tus comentarios. Y te anticipo a decirte de que te tienes que suscribir para que no te pierdas el resto de vídeos, que ya ves que vienen siempre vídeos muy interesantes con alguna idea, alguna reflexión, algunos principios. Hoy no uno, sino 5 principios que he querido compartir contigo. Por tanto, suscríbete, activa las notificaciones, dale a la campanita, porque así no te los vas a perder. Por tanto, nos vemos en el resto de vídeos. Por supuesto, nos vemos en toda la saga de todos los libros de Objetivo Riqueza, porque justamente es aquí donde te explico pues un montón de recomendaciones, de consejos, de tips, todos orientados a que tú puedas mejorar tu economía y también impulsar
impulsar tu prosperidad. Por tanto, nos vemos aquí porque quiero que sepas que para mí tú eres muy, pero que muy importante, y es el gran motivo que tengo, por el cual yo te quiero ayudar tanto como pueda y más. Hasta siempre y ¡chao!